Coinonía Radio, 1420 AM. Formación comunitaria. Te invitamos a que juntos en comunidad nos formemos en verdaderos apóstoles de la palabra de Dios. Toda la vida cristiana está impregnada del sentido comunitario. En el Antiguo Testamento, las acciones salvíficas de Dios se dirigieron casi siempre al pueblo desde la vocación de Abraham. Jesús mismo, enviado como salvación del pueblo, reúne un grupo de seguidores para formarlos en común. Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los 12, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de 12 personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos a su programa Formación Comunitaria, donde el titular es el padre Jeff, pero hoy no está el padre Jeff, entonces lo estamos cubriendo aquí con mucho gusto. Mi nombre es Javier Moriel, miembro con Alianza de Comunidad Coinonía, a la que amo. Les encomendamos sus oraciones por el padre Jeff, que anda por ahí en una misión en la Baja Sur, ahí en Guerrero Negro. Salió él y una comitiva de la comunidad pues a tener una reunión allá con los hermanos de una comunidad hermana que se llama Familias Mambré, a la cual asesoran, a la cual conviven ahí. Entonces por ahí andan y estará de regreso por aquí, Dios mediante, el miércoles o el jueves, si todo está bien. Sean bienvenidos a su programa Formación Comunitaria. Formación Comunitaria, ¿qué tal el nombre? Formándonos en comunidad. Y fíjense que así es. Todos estamos llamados a vivir en comunidad, por eso Dios vive en comunidad con el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, los tres, la Santísima Trinidad. Por eso Dios quiso nacer en una familia, en una pequeña comunidad. Por eso Jesús quiso tener sus discípulos, formó una comunidad y por eso les encomienda que vayan por todo el mundo formando comunidades. Esto nos dice entonces que nosotros estamos invitados a vivir en comunidad. Y yo quiero recalcar un punto de vivir en comunidad cristiana precisamente en la familia. Es un enfoque que a mí me encanta, es un enfoque que de lo cual siempre que puedo compartir lo hago en las familias. Dice el Salmo 144 en el verso 12, para ir entrando ya en materia, para ir entrando en calorcito. Salmo 144, verso 12, dice así: Aquí están nuestros hijos como plantas que van creciendo desde su niñez. Nuestras hijas son columnas angulares esculpidas en el frontis de un palacio. ¿Está hablando de quién? De la familia. Están diciéndole al Señor: aquí están nuestros hijos, aquí están nuestras hijas que son columnas. Y dice el Salmo 128, versos 3 y 4, el Salmo 128. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa. Lo repito. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa. ¿Qué tal? Y para entender más esto de los olivos y de la familia y de los hijos y de la esposa y de las hijas, quiero comentarles que hay un grupo ahí setentero, ochentero, una agrupación que se llamaba Brotes de Olivo. No recuerdo cuántos eran entre 10 u 11 hermanos y formaban un coro. Entonces cantaban así en el estilo español, así como Joseito, como cosas así. Pero alabanzas al Señor. Entonces unos cantos ya setenteros, ochenteros que a lo mejor ahorita no les van a gustar, pero qué interesante era que toda la familia estaba en la música, ¿verdad? Y todos cantaban así un poco agudo. Ya de grandes creo que siguen cantando, por ahí los vi en internet hace un tiempo. Pues bueno, de aquí sacaron su nombre ellos: olivos nuevos, brotes de olivo alrededor de la mesa. Así deben de ser los hijos, alrededor de la mesa. ¿Qué es lo que
nos une a los católicos la misa. ¿Y dónde se da? En la mesa. Ahí se hace la comunidad también, en la mesa, en el hogar. ¿Cuándo comparte uno más con la familia? En la mesa, en los alimentos, en la celebración. ¿O no es cierto? ¿Verdad que sí? Pues bueno, una de las bendiciones prometidas al hombre que teme al Señor es una esposa fecunda y unos hijos que continúen y hagan crecer las obras emprendidas por su Padre, especialmente las obras de Dios. Es una bendición de Dios, es una bendición, es una promesa que tenga hijos, que aparte que sus hijos continúen y hagan crecer sus obras. Las obras que emprenden, pues ellos las van a finalizar, ellos las van a terminar, ¿verdad? Pero fíjense bien, hay ciertos detalles que nosotros debemos de tener, nosotros como hombres, las mujeres, los hijos, ciertos valores cristianos, ciertas cuestiones cristianas que se deben de tener. Y la Biblia nos va marcando cómo debemos de vestirnos, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de comportarnos y todo lo que tiene que ver con la conducta, con la moral, con los valores, todo nos lo va marcando la Biblia. Dice Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versos 4 y siguientes, hablando del episcopo, hablando del vigilante, hablando de alguien que puede ser quien sea también, ¿no? Va más relacionado al obispo, al episcopo, al vigilante, pero también nos lo vamos a apropiar para entender que estas cualidades las debe tener cualquier varón. Dice que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podría guiar la asamblea de Dios? No se debe escoger a un neófito, no sea que el cargo se le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer. Es necesario, pues, que goce de buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia, para que no hablen mal de él y caiga en las redes del diablo. ¿De qué habla esto? De conducta. ¿De qué habla esto? De manera de comportarse. Que sepa gobernar su propia casa, dice, y que mantenga a sus hijos obedientes y bien criados. Nosotros, para formar comunidad donde sea que estemos, si somos hombres casados, si somos hombres con hijos, pues debemos de tratar de que nuestra familia sea un claro ejemplo de una familia cristiana. Desgraciadamente, a veces somos, como dice el dicho, candil de la calle y oscuridad de la casa. En la comunidad, en la iglesia, en la calle, pretendo ser alguien que en mi casa no soy. Vacuno a mis hijos en contra de la iglesia. ¿Cuándo? Cuando tengo actitudes que no están bien. Los hijos son bien inteligentes, van creciendo y empiezan a reclamar, empiezan a preguntar, empiezan a cuestionar qué es lo que está pasando. Entonces, hay que estar muy atentos a vivir una vida de congruencia. Pues si no sabe gobernar su propia casa, dice la palabra de Dios, ¿cómo va a guiar a la asamblea de Dios? Y esto es algo lógico. En la casa, ¿cuántos son? 1, 2, 5 hijos, 8 hijos, 10 hijos, que los vas educando desde pequeños, que tienes la oportunidad de criarlos a tu manera, que tienes la oportunidad de transmitirles tus conocimientos, tus valores, que tienes esa oportunidad de convivir con ellos, de ir marcándolos, de ir enseñándoles a lo largo de su vida. Y llegar a una edad en que ya no quiera nada contigo, quiere decir que hubo alguna falla por ahí en esa relación padre e hijo, ¿no? Entonces, si hay alguna falla por ahí, ¿cómo no va a haber fallas en la asamblea de Dios, en la iglesia, en el pueblo, con el pueblo de Dios? Pues también va a haber fallas. Entonces, por eso se recomienda que alguien que va a formar comunidad se aboque primero a tener bien estructurada y bien organizada su casa, su familia, su entorno, su iglesia doméstica, ¿no? Así debe ser, hermanos. Desgraciadamente, creo yo que la vida cristiana es algo muy exigente. Es muy exigente porque
pues tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con los vicios, tiene que ver con las tentaciones, tiene que ver con las caídas. La vida cristiana es algo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nos invita, el decir que vivimos una vida cristiana, nos invita a un continuo cambio y a una continua conversión. Y en la familia debe de ser más marcado. ¿Por qué? Porque de como nosotros somos, van a ser los que nos están viendo, los que están aprendiendo de nosotros, nuestros hijos. Si yo soy alguien altanero, si yo soy alguien soberbio, si yo soy alguien pretencioso, pues los voy a hacer que ellos quieran ser de esa manera, ¿no? Entonces hay que echarle muchas ganas, hay que fijarnos bien metas, objetivos claros de cambio de conducta. A lo mejor nada más necesito acercarme y dar un abrazo. A lo mejor nada más necesito acercarme y dar una sonrisa. A veces no hace falta hacer grandes cosas, no hace falta hacer cosas súper extraordinarias. En lo ordinario es donde vamos a hacer lo extraordinario. Entonces, ahí nos está hablando de una conducta a nosotros varones. Y aquí nos marca un paralelismo, podemos decirle así, una semejanza entre un dirigente de una comunidad cristiana y el jefe de una familia. En ambos casos se preside, ahí quien preside, pues quién es el padre de familia, y se guía. En ambos casos se debe de proteger, se debe de ejercer autoridad, se debe de disciplinar si es necesario y se debe de corregir también en un caso muy necesario. Y en la Biblia podemos ir entendiendo esto, el presidir, el ser el presidente, el ser el que preside y ejercer autoridad van muy unidos. Debemos de ser autoridades, no autoritarios, ¿verdad? Soy un padre con autoridad, soy un hombre con autoridad, no soy un hombre autoritario, no soy un padre autoritario. ¿Por qué? Porque esto, les decía ahorita, va a vacunar en contra de nuestra iglesia, a nuestras familias y a veces a los hermanos en la propia comunidad cristiana. Vamos a ir a un breve corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Moriplus Cápsulas. Algunos usos medicinales de la moringa son antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, artritis, Alzheimer, alivio para úlceras gástricas, síntomas de herpes, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. Moriplus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Pérdida de peso. Diario, media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar, beba miel con canela hervida en una taza de agua. Si se bebe diario, reduce el peso hasta de las personas muy obesas. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor.
Koinonia Radio, 1420 AM. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Ya estamos de regreso, queridos hermanos, aquí en su programa Formación Comunitaria, donde les recordamos que el titular es el Padre Jeff, pero ahora está ausente. Entonces dice el dicho que cuando el gato no está, los ratones se pasean. Y por ahí lo vemos que está conectado en Facebook. Bueno, parecía que está conectado, no sé si está conectado todavía. Ahorita nos está ahí, nos va a estar vigilando que todo salga como él lo hace con excelencia, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, queridos hermanos, compartiendo con ustedes. Estamos hablando de que hay un cierto paralelismo, según la palabra de Dios, entre el que preside y el que debe de tener, del que ejerce autoridad, ¿no? Estamos hablando de que en la vida cristiana, en la comunidad cristiana, hace falta hombres que sean líderes, hombres que formen, hombres que lleven la batuta, hombres que estén al frente, pero que este tipo de varones, este tipo de hombres, debe de ser gente que en su casa tenga un orden. Ya veíamos lo que nos dice en la palabra de Dios ahí en lo que leíamos en la carta a Timoteo, ¿verdad? Que sea responsable, que eduque bien a sus hijos, porque si no educa a su familia, dice cómo va a guiar a la asamblea de Dios. Entonces, pues es una invitación ¿a qué? A ser congruentes en la casa y en la iglesia. Nos dice la palabra de Dios, y ya hablando un poquito más de la familia, ya no nada más de los hombres, en Efesios 5, 21 hasta el verso 31 y el verso 33 dice algo así: expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos con los otros. Sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. El hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es así mismo Salvador. Que la esposa, escuche bien, mujer, que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Ahora escuche usted, hombre. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Fíjense, queridos hermanos radioescuchas, que esta es una palabra de Dios muy difícil, sobre todo para la mujer, donde dice sométanse, y más en el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo en que las mujeres están a la par con el hombre, trabajan, a veces ganan hasta más, eso es cierto, a veces tienen más celos, son más entusiastas, a veces sí, pero de todos modos la palabra de Dios dice que hay que tener un cierto orden, y en la comunidad cristiana esto tiene mucho valor, hacerlo así, pero tal cual, ¿no? Habla de someterse, pero someterse no es agacharse, no es estar por debajo de, no, someterse es confiar en que el hombre es un hombre de Dios y que te va a saber guiar y que te va a saber conducir y que te va a saber llevar por donde Dios quiere. Eso es el sometimiento. A ese sometimiento se refiere, no a ser como dicen algunas, sí, dice sumisa, no sumensa, no a dejarse pisotear ni nada de eso. No, este no es el punto, para nada, está totalmente equivocado quien piense así. Habla de un sometimiento, habla de un respeto, habla de un tomar su lugar, su dignidad de mujer al lado del hombre. Exactamente es esto. Este es el sentido que nos quiere decir. ¿Por qué? Porque dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Y vuelvo a repetir, hay algunas que dicen, sí, pues sí, será la cabeza, pero yo soy el cuello y muevo esa cabeza para donde yo quiero. Hay que tener mucho cuidado, hay que detenernos, hay que pensar
que debemos de hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Y no es ninguna conveniencia porque yo sea hombre, ¿eh? No es ninguna conveniencia. Por cierto, le mando un saludo a mi esposa Susi, que me acaba de mandar un mensaje muy, muy sabroso porque está hablando de comida, ¿no? Gracias, Susi. Le mandamos un saludo y un beso. Y a mis hijos, que seguramente ya están dormidos, espero en Dios que sí, porque se levantan temprano. Entonces dice, el hombre es la cabeza de la mujer. La cabeza. Pero dice, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y fíjense qué relación tan hermosa, o qué comparación, mejor dicho, tan hermosa, el esposo con la esposa y Cristo con su iglesia. En ese sentido es como debemos de ser hombres y mujeres. No de un sometimiento, perdón, no de una autoridad muy por encima, no, para nada. Cristo con la iglesia. Cristo ama a la iglesia y la iglesia ama a Cristo. El esposo ama a la esposa y la esposa ama al esposo. Este es el sentido, esta es la comparación. Y maridos, dice, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Nos vuelve a poner esa comparación en el amor que nosotros debemos de tener por nuestras esposas. ¿Cómo la amó Cristo a su iglesia? Pues con todo, se entregó a sí mismo por ella, nos sigue diciendo, y la bañó, la purificó con su sacrificio y con la palabra y con las promesas para purificarla. La hizo santa a su iglesia porque quería una iglesia radiante, sin mancha, algo hermoso y perfecto. De la misma manera debe ser entonces la relación entre el hombre y entre la mujer. Algo hermoso, algo bonito. Nos sigue diciendo esta palabra de Dios. Así deben los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y es justamente lo que hace Cristo por su iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. Yo me amo. Yo creo que todos nos amamos. Hay cierto ego ahí que nos hace que nos amemos, ¿no? Pues hay quienes no se aman, ya tendrán un problema ahí que tienen que revisar. Pero yo me amo. Y dice esta palabra de Dios, así te amas, así como te amas, ama a tu esposa. Así como te amas, ama a tu esposa. Porque si amas a tu esposa como te amas a ti, no le vas a hacer daño. Yo no pretendo hacerme ningún daño. Al contrario, yo quiero vivir bien, yo quiero vivir en la alegría, yo quiero vivir en el gozo, yo quiero vivir en el placer. ¿Por qué no? Entonces, lo mismo debo de querer para mi mujer. Pues nosotros somos parte de su cuerpo, dice. Es justamente lo que Cristo hace por su iglesia. Darle ese amor, darle esa entrega, darle todo lo que necesita. Y nos dice el último verso, el verso 31. La Escritura dice, y aguas con esto, porque aquí luego vienen una serie de problemáticas. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, para unirse con su esposa, y los dos serán una sola carne. Así dice la palabra de Dios. Es recordándonos lo que dice esta palabra. Dejar al papá, a la mamá, las costumbres, el así se hacía en mi casa, el yo pienso que de esta manera, voy a preguntarle a mi papá, voy a preguntarle a mi mamá. Cálmate poquito. Ya tienes una nueva relación, ya tienes un matrimonio de años, de meses, de años, de varios años. Serán una sola carne, son una sola cosa. Eso es lo que somos. Y eso es lo que necesita nuestra iglesia hoy en día. Familias así, familias en su pueblo, familias completas, que estén ordenadas, que funcionen de acuerdo con el plan de Dios. Cristo nos delega esa autoridad a los hombres, a los esposos, y la mujer se subordina, ¿verdad? En un sentido, ya veíamos en qué sentido, se subordina en todo a su esposo. Por su parte, hay un compromiso. Tú te subordinas, tú vives así. Yo tengo que ser un hombre de Dios. Yo tengo que preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Y yo tengo que transmitirte esto. Yo debo de cuidarte con amor.
Yo debo de estar dispuesto a servirte. Yo debo de estar dispuesto a sacrificarme por ti. Yo debo de estar dispuesto a protegerte. Yo debo de estar dispuesto a proveer que no falte lo necesario, como hice la promesa cuando te entregué las arras. Yo debo de estar dispuesto también a gobernar, a tener gobierno, a tener una casa ordenada y con educación, con valores, con moral, con principios sólidos. Y debo de estar dispuesto también a pastorear, a ser tu pastor, para que llegue a ser entonces una mujer a tu lado, un hombre así, lo que va a tener es una mujer fuerte y madura en la obra y para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque vas a ver que el hombre es un hombre de Dios y ella va a tener que ser una mujer de Dios. Ahí entra esta relación, ahí en este quehacer doméstico, yo le diría así. Pero queridos hermanos, vamos a seguir hablando de esto en un momentito más porque el tiempo se va rápido. Vamos a ir a un corte y en un momento continuamos. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por radio en la 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Coinonía Media, www.tjcatólico.com. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Estamos de regreso, queridos hermanos, viendo en Formación Comunitaria este programa, cómo nosotros debemos empezar a formarnos primeramente como personas y luego en nuestra realidad. En la mayoría de las personas que formamos la comunidad cristiana, después de los clérigos, después de los religiosos, después de las religiosas, somos laicos. Y los laicos, pues, por lo regular, hay algunos solteros, muy pocos, la verdad, pero la mayoría somos casados, la mayoría vivimos en una familia, la mayoría hemos vivido en una familia, aunque sean religiosos, aunque sean sacerdotes. Entonces estamos viendo cómo, casi tal cual lo dije ahorita, el Señor necesita familias en su pueblo. Fíjense que yo tengo una inquietud bien grande y he dicho que lo voy a buscar y no he buscado. Yo sé que hay un San Ignacio, un San Francisco, un San Agustín, una Santa Clara. Yo sé que hay infinidad de santos
y algunos de ellos han sido hermanos, han sido conocidos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa, o Santa Clara y San Francisco. Pero yo tengo una inquietud. Sé también que hay santos contemporáneos, amas de casa, mujeres que no han sido de vida consagrada en un convento, pero sí de una vida consagrada en su realidad. He sabido de hombres también, muy buenos hombres, padres, que han sido santos. Yo tengo una inquietud, porque tengo esa inquietud desde hace mucho. ¿Hay familias santas? ¿Habrá alguna familia ya canonizada que pueda ser ejemplo para nosotros de que sí se puede? ¿O tendremos que luchar por ser un día ese modelo, ese ejemplo para otros? No sé, yo quiero buscar pues por internet se puede, ¿verdad? Alguna familia santa. Sí hay una, indiscutiblemente, me viene a la memoria en este momento, y sí hay una. La familia de Nazaret, por supuesto. Jesús, José y María. Ahí está. Sí hay. Ahora caigo en la cuenta, ahorita que lo estoy comentando. Sí hay familias santas. La Sagrada Familia. Pues cómo no. Pero bueno, yo me refiero, ¿habrá otra familia de personas, ahora sí que no sean estas que acabamos de mencionar, ¿verdad? De personas, vamos a ponerle así, comunes y corrientes, que sean santos? Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que en la actualidad, es un pensamiento propio, yo creo que se necesitan familias santas. Cuando nos casamos, ¿por qué nos casamos? Por amor, por atracción, por pasión, por lo que sea. Pero luego viene la familia y luego buscamos vivir en una estructura que no sea mala, vivir en un hogar, en un hogar que sea bueno, en un hogar donde yo quiero a mis hijos, donde quiero que mis hijos me quieran, donde yo respeto a mi mujer, donde quiero que mi mujer me respete. Sí, se da esta parte. Pero ¿hasta dónde? A veces se fractura, a veces no se llega al final en una relación, a veces hay un divorcio, a veces hay un desliz, a veces hay una infidelidad, a veces hay un grito, a veces hay un agravio. Entonces no se da esto. Y desgraciadamente la familia pierde, me voy a atrever a decirlo, pierde su esencia. La esencia de ser una familia, el marido y la esposa, como Cristo con la iglesia. Se pierde esa esencia, se pierde ese ser y se convierte en muchas cosas. Aparte de que ya hay familias mixtas, hay familias descompuestas, hay familias de todo tipo, ¿no? Hablo de una familia normal, papá, mamá, hijos, donde después los nietos se van a integrar. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios que hacían antes, ¿no? Vivía Abraham con sus esposas, porque tenía esposas, con sus hijos, todos. O sea, era una convivencia, era un glorificar a Dios, porque lo traían muy marcado ellos como pueblo de Dios. Entonces, volviendo al mismo punto, ¿habrá familias así? Porque yo creo que en la actualidad se necesitan ser testimonios así, testimonios de familias. Ya las familias no son como antes. Sí, tenemos congreso de familias. Nosotros propiamente, la comunidad Koinonia, hace un congreso de familias ya en el sector de Ojo de Agua, a quienes les mandamos un saludo si están escuchando. Empiezan con un retiro primero de mujeres, luego uno de hombres, luego el de matrimonios y al final cierran con un congreso de familias. Todos así de manera gradual, ¿no? Sí hay congresos de familias, sí hay terapia familiar, sí hay muchas cosas. Pero verdaderamente se estará viviendo familias en santidad. Verdaderamente estaremos buscando hacer la voluntad de Dios. Lo digo porque es muy difícil, pero yo creo que es lo que debemos de aspirar. Los que vamos a conformar la comunidad cristiana, que no son consagrados ya, sacerdotes y religiosas, los que somos laicos, los que tenemos una familia, tenemos que buscar vivir esa parte santa, esa relación con Dios, no solo personal, que la debo de tener, mi relación personal con Dios, mi oración personal, mi entrega personal, porque mi salvación va a ser personal, sí, pero no solo de esta manera, sino también con mi familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Ahí está la moneda en el aire.
Cuando un esposo y una esposa viven en amor y viven en armonía y viven, como nos decía esta palabra de Dios, el esposo y la esposa se relacionan en una actitud de sometimiento al Señor, mutuamente. Porque tienes que morir a tus ideas, tienes que morir a tu pecado, tienes que morir a tu orgullo, tienes que perdonar, tienes que soportar, tienes que amar, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Pero este es un sometimiento a Dios, más que nada. Y todo se puede teniendo a Cristo como centro. Cristo, ¿qué es Cristo? Cristo es el cimiento donde se construye así, el cimiento donde se construye toda la vida familiar. Si la vida no está fundamentada en Cristo, si la familia no está fundamentada en Cristo, entonces va a tener muchos problemas. Cristo es la garantía de la estabilidad familiar. Cristo es el garante, Cristo es lo que va a hacer que nuestra familia esté bien. Teniendo a Cristo como centro, teniendo una familia cristocéntrica, vas a tener una familia que se va a encontrar con luchas, que se va a encontrar con dificultades, que se va a encontrar con problemas, por supuesto, pero que va a saber estabilizarse, que no lo van a tambalear los problemas, que no se le va a caer la casa como a los 3 cochinitos, ¿no? Cuando venga la tempestad, cuando venga el lobo feroz, que es el demonio, a querer derrumbar todo. Amándose el esposo y la esposa, amándose mutuamente en el Señor, teniendo a Dios como Cristo, como centro, como Cristo. Ya casi me estoy durmiendo, perdone usted. Teniendo a Dios como centro, teniendo a Cristo como centro. Es como el esposo y la esposa van a poder, de otra manera no, van a poder realizar su misión, la misión que les corresponde en el matrimonio, como un pequeño equipo pastoral frente a la familia. Así es. Hay 7 sacramentos. Unos son de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía. Ahí está. Otros son de sanación, ¿verdad? La unción de los enfermos. Y los últimos 2 son de misión. El orden sacerdotal y el matrimonio. Orden sacerdotal y matrimonio son de misión. Entonces, el orden sacerdotal es algo muy valioso. Es aquel que entrega su vida generosamente para ser el vehículo de las gracias de Dios para el pueblo de Dios, para el pueblo mismo de Dios. Y el matrimonio también no se queda muy atrás en eso, ¿eh? Tiene que ser el transmisor, el vehículo que va a mostrar el rostro de Dios a los hijos y a los demás también, a todo el mundo. Entonces, esto es parte muy importante de nuestra formación comunitaria. Y luego de ahí vienen otras cosas. Ya empezamos hablando de los hombres primero, como deben de ser en el primer bloque, que sepan gobernar y esto y lo otro. Ya empezamos a hablar de la mujer, del matrimonio, del hombre y de la mujer, del matrimonio, de sometimiento, de amor, de entrega, de cómo debe de ser la vida generosa del uno para con el otro, generoso, darme sin medida, sin nada que lo impida, darme generosamente por amor, con pasión, con entrega, ¿verdad? Donándose. Pues ahora vamos a hablar de los hijos, pero vamos a hablar primeramente de las hijas, de cómo deben de ser las hijas. Las hijas en un matrimonio, para formar una buena comunidad cristiana y después formar la comunidad parroquial o donde ustedes quieran trabajar, las hijas deben de ser animadas a asumir su papel como mujeres de Dios. Las hijas deben de ser enseñadas de esta manera. Deben de saber, deben de aprender que es un regalo de Dios el que hayan nacido como mujeres. Pero vamos a hablar de esto ya en el último bloque que nos queda. Vamos a ir a un corte y en un momento continuamos. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel.
¿Sabías que la Diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la comisión organizadora del año jubilar por el 50 aniversario de la diócesis, invita a su ciclo de conferencias Misioneros y Clero Regular para el mes de febrero. 19 de febrero se presentará la misión de San Miguel Arcángel de la Frontera con el maestro Jorge Martínez Cepeda del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC a las 6 de la tarde. Esta conferencia se impartirá en el Museo de Historia del antiguo Palacio Municipal. 50 aniversario de la Diócesis de Tijuana. Tú eres parte de esta fiesta. La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Pastoral Educativa, te invita a la 13ª Marcha por la Vida y por la Paz. Un canto a la vida, construyendo la paz. 10 de marzo, 9 de la mañana, con el nuevo horario. Te esperamos en la calle Santa María, aledaña al Extoreo de Tijuana, para llegar juntos a la unidad deportiva CREA. Ahí el excelentísimo señor arzobispo Rafael Romo Muñoz presidirá la misa dominical. Asiste con playera blanca y globos blancos. Arquidiócesis de Tijuana y Pastoral Educativa invitan. Koinonia Radio, 1420 AM. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Ya estamos de regreso, queridos hermanos. Es el último bloque de su programa Formación Comunitaria. Estamos hablando de formar primero las familias, los matrimonios y, claro que sí, vamos a hablar un poquito de los hijos. Estamos hablando de las hijas. Decíamos antes de irnos a corte que las hijas deben de ser animadas a asumir su papel como mujeres y enseñárseles que son un regalo, un don de Dios maravilloso el que hayan nacido mujeres. La madre, la mamá, debe de ser la primera que transmita el papel de mujer a sus hijas mientras las educa. ¿Qué características que debe de hacer? Femenina, que sea de rasgos femeninos, ¿no? Si la mamá no va a educar a su hija que ande en pantalones fachosos, en tenis, en unas playeras largas, ¿qué se da el caso, no? Se da el caso. Ahorita anda de moda la flojera esa de andar con pijamas y con botas y salir a la calle y salir al supermercado y salir al sobre ruedas y a todos lados andar así. Eso es algo muy antifemenino, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, la mamá es la responsable. La mamá debe educar a su hija a que se cuide su cuerpo. La mujer tiene un ciclo, la mujer tiene unas características muy específicas que debe de cuidar mes con mes, día tras día, no tan solo mes con mes, día tras día. La mamá debe de enseñar a que se cuide, a que sea limpia, a que sea femenina, a que use aretes, a que no exagere en el maquillaje, a que no exagere en la manera de vestir tampoco, ¿verdad? A la sensualidad, hay que cuidarla, el recato, hay que enseñarlo. Todo este tipo de cosas, ¿quién se lo va a enseñar a las hijas? A las hijas, la mamá. La mamá. Las hijas deben de aprender a reflejar el carácter de las mujeres que expresa la Biblia, ¿no? Mujer santa, vemos muchas mujeres santas, mujeres de oración, que sirven, que apoyan, que crían a sus hijos y que dentro de eso hacen otros actos de caridad. La mujer, sabemos esto, es la que más va a la iglesia, es la que más está ahí dando su servicio. A veces puede ser porque el hombre trabaja, pero a veces es porque el hombre es más ¿cómo diremos una palabra que no sea ofensiva? Más desprendido de estas cosas, ¿no?
Bueno, pues la mujer debe enseñar a sus hijas a hacer todo lo que les digo y aparte a ser mujeres de Dios. ¿Cómo serían unas características de unas mujeres de Dios? Si usted quiere saber y si quiere anotar, le voy a dar 7 tips. Primero, modestia. Que sean modestas, no sean presuntuosas, no sean exageradas, sino que sean modestas. Que sean obedientes. Esto es básico, la obediencia a Dios en su realidad. Que sean serviciales. Ahí está otro punto. Que sean humildes. Ahí está otro punto. Humildes, sencillos. Que sean generosas con su entrega, con su pasión, con su trabajo. Que sean hábiles para no depender de sus emociones. Este es un defectillo por ahí, ¿verdad? A veces la mujer se deja llevar por su sentimiento, por sus emociones, no piensa, no sé. Bueno, no quiere decir esto que el hombre no, o sea, no es en este sentido como lo estoy diciendo, ¿no? Pues que no se deje llevar por sus emociones, es algo que debe de practicar. Y que sepa discernir cuál es la voluntad de Dios y que la haga. Lo que realmente es mejor para ella, que lo haga. Ahora, hablamos de las hijas, ¿no? ¿Y cómo serán los papás en la vida de las hijas? El padre no deja de ser la principal autoridad, no es la mamá es la que la va a educar más que nada la hija, pero el papá es la principal autoridad en la vida de su hija y también se debe de involucrar en la vida de su hija. Las hijas deben de ser enseñadas a mostrar reverencia, a mostrar respeto, a mostrar honra hacia sus papás, ¿verdad? Y esto es muy bonito. Ya luego hay algunas situaciones psicológicas que le llaman complejo de Edipo, que le llaman complejo de Electra, que en una familia cristiana se quedan fuera estos complejos, ¿no? Allí hay puro amor sano y verdadero de familias. Nos dice el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, versos 9 y 10. Presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto. Con tus propios ojos. Voy a volver a leer porque lo leí mal, discúlpenme. Pero presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos, ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. El día en que estabas delante del Señor tu Dios en el Horeb, Él me dijo: reúneme al pueblo y yo les haré oír mis palabras, para que aprendan a temerme mientras vivan sobre la tierra y enseñen a sus hijos a hacer otro tanto. Para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos, que no se aparten de tu corazón, enséñalas a tus hijos, y luego nos reafirma al final: para que aprendan a temerme mientras vivan y enseñen a sus hijos a hacer otro tanto. El Señor nos habla de cómo debemos de ser y de transmitir eso hacia nuestros hijos. Nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 22, en el verso 6. Inicia al niño en el camino que debe seguir, y ni siquiera en su vejez se apartará de él. Yo he hablado con personas que luego me dicen que sus hijos andan en una rebeldía, que no las escuchan, que no los escuchan, que no hacen caso, que por una oreja les entra y por la otra les sale. Así es como se dice, ¿no? Pues no es cierto. Yo lo que les digo a estas personas, y se los comparto a ustedes ahorita, es que parece que los hijos no escuchan, pero sí escuchan. Y el día que ellos tengan a sus propios hijos, van a recordar esas palabras sabias, esas palabras con amor, esas palabras que quieren mejorar, los van a recordar y las van a aplicar. Nada más que hay que vivir el momento, cada quien también. Hay que saber cómo llegar con los hijos, hay que saber cuando queremos tener algo, hay que saber cómo hacerlo. Si les dices a tus hijos algo, se van a poner un caparazón para que tú no hables, van a formarse un mecanismo de defensa. ¿A poco no se han dado cuenta que a veces tú le dices a tu hijo: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y no hace caso? Pero viene fulano, mangano, perengano, el vecino, a veces ni es de la familia, y les dice exactamente lo que le estás diciendo tú, y entonces sí lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque aprenden, como les decía en un principio, aprendemos a vacunarlos en contra de nuestra fe y a veces en contra de nosotros mismos también. El libro de Hebreos, ya casi para terminar, el libro de Hebreos en el capítulo 12,
versos 7 y 8. Dice, pues a quien ama el Señor, lo corrige. Si el Señor nos ama a ti y a mí, nos va a corregir. Y dice, y azota a todos los hijos que acoge. Y no los azota así, está la traducción media dura, ¿no? Sufran para corrección de ustedes. Como a hijos los trata Dios. ¿Y qué hijo no hay quien su padre no corrige? Cuando uno ama, uno corrige, porque sabe que se pueden echar a perder. Y a veces uno no corrige y se echan a perder, ¿verdad? Mas si quedan sin corrección, dice la palabra de Dios, cosa que todos reciben, señal de que no son hijos. Y dice la palabra de Dios algo bien feo, señal de que son bastardos, o sea, que no son tus hijos. Pues no, entonces aquí nos está hablando de corregir. Y corregir, pues a veces va a tener que ser a lo mejor despacito o a lo mejor duro, como necesite ahí el hijo, la hija, ¿verdad? Pero siempre no quitando el dedo del renglón. Eso es formación comunitaria. ¿Cómo los voy a enseñar a que ellos sean parte de un grupo, sean parte en la iglesia, estén en el coro, estén en el grupo de jóvenes? Pues ellos tienen que aprender que hay un temor para Dios, que hay un respeto y que solamente viviendo en nuestra bendita Iglesia Católica es como vamos a lograr vivir bien. Queridos hermanos, esto fue todo en su programa Formación Comunitaria. Nos vemos ya con el Padre Jeff en el próximo lunes, Dios mediante, a la misma hora aquí en Koinonia Radio. Dios les bendiga. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el Evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión. Koinonia Radio termina su transmisión desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación para la Arquidiócesis de Tijuana y Diócesis de San Diego. Agradecemos también al resto del mundo que recibe nuestra señal en www.pjcatólico.com. Gracias por tu compañía en esta programación católica. Koinonia Radio. Koinonia Radio. Muchas gracias y Dios te bendiga.